Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Vamos allá con una nueva sesión del Club de Lectura Simétrico. Hoy es miércoles 22 de febrero, si no estoy mal. Ya veo a uno de nuestros invitados por ahí, veo a Estefano, veo también a Raimon, veo también que se unen Lucho Calatayud, ve Mejía Romero, Juan Orozco, Ramón Gómez. Bueno, veo un montón de gente que se va uniendo por aquí. Estefano, Raimón y Antonio, dadme nada, unos minutitos para empezar mientras los asimétricos y las asimétricas se van uniendo. Hoy, como sabéis, venimos a hablar de este maravilloso libro catálogo Habitar la Isla Blanca. Vamos a hablar con tres de sus protagonistas o cuatro, no lo sé, a ver si hoy podemos contar con Isabel. Vamos a estar con Antonio Pizza, Estefano Cortellaro y Raimon Ollé, junto con, esperemos, Isabel Feliu, a ver si podemos contar con ella esta tarde. Mientras tanto, como sabéis, bueno, lo primero, pediros disculpas porque finalmente la semana pasada no pudimos hacer la sesión del club. A veces estas cosas pasan, lo intentamos con todas nuestras fuerzas, lo lamento muchísimo, pero la semana pasada pues no salió por temas de agendas, temas de, en fin, cosas que se escapaban un poco a nuestro control, no pudo ser. Pero bueno, ya estamos otra vez aquí, venimos muy animados y con muchas ganas de más contenido, más libros, más arquitectura y más club durante los próximos meses. Ojalá no vuelva a pasar, pero bueno, a veces estas cosas ocurren. También voy a aprovechar este mini momento para agradecer a nuestros anteriores invitados al Club de Lectura Simétrico, que fueron Alejandro García Hermida y Luis Prieto. Estuvieron con nosotros hablando del catálogo Arquitectura Atemporal. Lo tenéis colgado en nuestro perfil de Instagram. Lo tenéis ahí, el vídeo está grabado, disponible para que lo disfrutéis cuando podáis. Yo sé que hay veces que no se puede ver en directo, pero bueno, ahí siempre os espera el contenido del club para que lo disfrutéis cuando queráis, ¿vale? Este vídeo también lo vamos a dejar colgado, como siempre, y os recuerdo, antes de darles paso a nuestros invitados de hoy, que tanto aquí en comentarios como aquí en la bolita esta de preguntas podéis trasladarnos vuestros comentarios, vuestras preguntas, lo que queráis, para que yo se lo traslade a nuestros invitados de esta tarde y podamos tener una conversación conjunta con todos y con todas vosotros y vosotras, ¿de acuerdo? Pues nada, veo que se une ya mucha gente, veo a Andrés Varela, veo a José J. Designer, a Cast SGM, a Rafa Hernández Studio. Bueno, veo un montón de gente ya preparada. Yo creo que vamos a mandarle ya a nuestros invitados la invitación para transmitir en directo con nosotros. Vamos allá, vamos a empezar con Antonio. A ver, vamos por aquí. Vamos después con Estefano. Y vamos a ir empezando. El otro día. ¡Ay, Estefano! ¡Hola, Estefano! Hola, ¿qué tal, María? ¿Qué tal? ¿Cómo ¡Qué estás? alegría! Contamos con Isabel. ¡Qué bien, por favor! Ah, Buenas tardes, Raimon. Isabel, ¿cómo estáis? bien. Bien. Bien, ¿todo en orden? Sí. Sí, aquí esperando a empezar, bueno, con ganas ya. ¿Eh? Genial. Oye, no sé si os pasa a vosotros también, a ver que sea un Antonio. Hola, Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? No sé si os pasa a vosotros, ¿escucháis un ruidito de fondo o soy yo sola? ¿Escucháis como una especie de Sí, ruido de sí, fondo? sí. ¿Podéis probar, Estefano, a desenchufar y enchufar los cascos a ver si hay algún problema por ahí? Voy. Vamos a probar. El famoso. Sí, ahora está bien. Ahora está bien. Sí. ¿Mejor? Son los cascos No, son los cascos, Estefano. Yo creo que vamos a tener que quitar los cascos porque se oye Ah, un ruido de fondo, y así mejor si los quitamos y nos oímos todos. Ahora no te escuchamos nada. se hace un tótem. Ahora me temo que vas a tener que salir y entrar para volver a conectar los cascos. ¿Puede ser?
Pero Ya estás, ya estás. te Te oigo. escuchamos, te escuchamos. Perfecto. Que voy ¿Qué sin tal? ¿Cómo voy sin estáis? casco. Vamos sin cascos mejor porque se oye un ruido de fondo y es mejor así asegurarnos de que nos escuchamos todos. Bueno, qué alegría tenerte también hoy, Isabel. Me encanta porque ayer no estábamos seguros, pero hoy cuento con todo el equipo al completo. Estoy súper contenta de poder teneros a los cuatro conmigo. Nada, si os parece, voy a empezar presentándoos. No tardo nada porque lo importante hoy es hablar de que habléis vosotros y que hablemos del catálogo maravilloso de Habitar la Isla Blanca. Empiezo, si os parece, por Antonio y sigo la rueda, ¿vale? No tardo nada. Vamos allá. Hoy estamos con nuestro querido Antonio Pizza, que es catedrático de Historia del Arte y la Arquitectura en la ETSAP de la Universitat Politécnica de Cataluña. Su campo de trabajo se centra principalmente en la investigación de temas relacionados con el arte, la literatura, la arquitectura y el cine de los siglos XIX y XX, como demuestran, por ejemplo, sus últimas exposiciones como comisario y editor de los catálogos asociados, por mencionar algunas nada más, las más recientes: Arquitectura sin lugar, 1968-2008, que se celebró en Barcelona en 2009, o De Per y la reconstrucción futurista del universo en Barcelona en 2013, o nuestra querida exposición que ya hemos traído aquí varias veces, Imaginando la Casa Mediterránea en Madrid, en el Museo ICO, en 2019. También los libros más recientemente publicados como autor y como editor, Antonio, son, pues, por ejemplo, Las ciudades del futurismo italiano, El Mediterráneo inventado, La ciudad en el cine, que hemos tenido también la oportunidad de presentar muchos aquí en este club, y Antonio es el comisario y el editor de este libro que presentamos hoy y del que vamos a hablar, Habitar la Isla Blanca, interpretaciones de la arquitectura ibicenca. Bienvenido de nuevo, Antonio, porque tú ya eres un habitual de este club. Muchas gracias por Gracias a unirte. vosotros. Vamos con Estefano Cortellaro. Bienvenido, Estefano. También es tu primera vez en este club. Sí. Estefano es profesor del Departamento de Urbanismo de la ETSAP, también de la Universidad Politécnica de Cataluña. Como arquitecto, pues ha conseguido diversos reconocimientos en muchos de sus proyectos, pues como los premios FAD, en los premios del Colegio de Arquitectos de Cataluña o el Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares, en la Bienal Europea de Paisaje, etcétera, etcétera. Tienen un largo recorrido y reconocimiento. Autor del libro Morna a Charó, la construcción del territorio de Ibiza, publicado en 2007 por el Colegio de Arquitectos también de las Islas Baleares. Autor, en este caso, dentro de este catálogo, de un artículo dedicado a Can Cardona de Erwin Bechtold. Ahora vamos a hablar largo y tendido también de este artículo. Bienvenido, Estefano, muchísimas gracias por venir. Vamos ahora con Raimon Ollé e Isabel Feliu. Bienvenidos los dos, también vuestra primera vez en este club. Gracias por venir. Son ambos arquitectos de Barcelona, que comparten estudio propio desde hace más de 20 años. Su actividad se centra principalmente en la rehabilitación, específicamente en la rehabilitación patrimonial, con una visión muy característica, y como ejemplo de su obra podemos hablar precisamente de la Casa Bronner, que ha sido declarada BIC y cedida al Ayuntamiento de Ibiza por la viuda precisamente de Bronner, de Erwin Bronner, en la que ellos han podido hacer la reforma, y ahora lo vamos a hablar también porque ellos son autores de ese artículo específico dentro de este catálogo. En concreto, además, Raimon ejerció como arquitecto municipal del Ayuntamiento de Ibiza durante 10 años, en los que has podido participar, pues, del intenso proceso de la rehabilitación y transformación urbanística del casco antiguo de la isla. Así que tenemos aquí unos auténticos especialistas en la isla de Ibiza. Os doy la bienvenida a todos, a los cuatro. Vamos a hablar largo y tendido de este catálogo, de cada uno de vuestros artículos, pero yo creo que, Antonio, si quieres empezar tú como comisario, cuéntanos un poco qué tenemos entre manos, qué es Habitar la Isla Blanca. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Entonces, yo creo que es oportuno hacer como una suerte de introducción
de presentación de este producto que, como ha dicho antes María, es un catálogo. Es un catálogo de una exposición que aún está en curso en el Colegio de Arquitectos de Ibiza y Formentera hasta la Semana Santa. Una exposición que lleva por título el mismo título del catálogo, Se habita la Isla Blanca, interpretaciones de la arquitectura ibicenca. La historia de esta exposición o su génesis se refleja claramente en el índice del catálogo, donde en un capítulo que es denominado Internacionalización de lo Popular, encontramos una sección de aquella exposición que tuvo lugar en el ICO justamente desde octubre del 19 hasta enero del 20, que era Imaginando la Casa Mediterránea, Italia-España en los años 50. En esta exposición originaria había una sección dedicada monográficamente a Ibiza. Pues esta sección es la que se ha extraído del conjunto de la exposición del ICO y se ha contextualizado en ocasión de la posibilidad de exhibirla en el Colegio de Arquitectos de Ibiza y Formentera, que por supuesto tenemos que agradecer como el principal promotor de esta ocasión, que ha evidentemente posibilitado no solo la recreación de esta exposición o de esta parte de exposición que procedía del ICO, sino que también ha sido el que ha permitido publicar el correspondiente catálogo. Aparte de esta sección, naturalmente, exposición y catálogo han sido contextualizadas. Y en la exposición hay un capítulo, bueno, digamos, en el catálogo lo refleja, que se titula Miradas extranjeras a la arquitectura vernácula, que esto es un capítulo creado para la ocasión, que constituye los dos temas monográficos de los que luego hablarán los autores de los ensayos correspondientes. Los dos temas monográficos nuevos, por lo tanto, son la Can Cardona de Erwin Bergtol y la Casa Bronner. El capítulo de Isabel Feliu y Raymond Ollier se titula Casa Bronner, la mirada alzada. En cambio, Can Cardona, Erwin Bergtol ha sido a cargo de Stefano Portellaro. Estas dos obras han sido, digamos, insertadas en lo que era el filón de la precedente exposición, porque representan una incursión desde lo contemporáneo del tema de fondo de esta exposición, que es la recepción de la arquitectura popular, la recepción de la arquitectura ibicenca, en este caso, y como tanto en Can Cardona como en la Casa Bronner, como luego se explicará, encontramos una asimilación, elaboración de lo que son una serie de premisas que de alguna manera proceden directamente de la arquitectura popular, con la cual los autores, arquitectos o habitantes, en el caso de Bergtol, quieren dialogar. Porque, por otro lado, la otra sección, que es Internacionalización de lo Popular, es una sección en la que se reflejan una serie de contribuciones de los años 50, principalmente son trabajos fotográficos que realizan desde Cataluña Joaquín Gómez y Leopoldo Plasencia, y a los que se acompañan luego también importantes contribuciones de autores extranjeros, que en este caso, aún siendo arquitectos, sobre todo harán una especie de reportaje fotográfico de esta arquitectura popular ibicenca. Me refiero a Luigi Figini y a Luigi Moretti, que son dos arquitectos italianos de la modernidad que descubren en los años 49-50 una inédita versión de la modernidad en el inesperado patrimonio
figurativo, lingüístico, compositivo de esta arquitectura que obviamente antes prácticamente no conocían ambos, me refiero a Luigi Figini y a Luigi Moretti. Y por otro lado, también forma parte de este capítulo una importantísima exposición, me refiero a la Triennal de 1951, la nona Triennal de 1951, en la que el pabellón español, a cargo de José Antonio Coderch y Rafael Santos Torroella, presenta entre diferentes testimonios del arte y de la arquitectura española las mismas fotografías de Joaquín Gómez y de Leopoldo Plasencia que encontramos en la exposición y en el catálogo. Dicho eso, y por lo tanto remarcado que el tema de fondo de tanto las contribuciones novedosas como las que proceden de la exposición del ICO, dicho eso, es evidente que el tema de fondo, la cuestión clave, es esta arquitectura que no ha formado parte habitualmente de la consideración en la historia de la arquitectura y que además, por lo menos en los años del dogmatismo moderno, no era bien recibida como arquitectura de la tradición, como arquitectura popular, no era bien recibida por la ortodoxia moderna, como en cambio, sobre todo en una época ya sucesiva a la Segunda Guerra Mundial, hay un descubrimiento incluso a través de la lente, del filtro de la modernidad. ¿Y por qué el título Habitar la Isla Blanca? Evidentemente el subtítulo ya nos indica cuál es este tema de fondo, que es interpretaciones de la arquitectura ibicenca, tanto desde la fotografía como desde la arquitectura. Habitar la Isla Blanca porque es una identificación de esta isla que, digamos, bastante arraigada en la cultura del siglo XIX y XX, y en la que probablemente una contribución que yo creo bastante sugerente es la que abre el catálogo y también está presente en la exposición, que es una glosa de Santiago Rusiñol, pintor, dramaturgo y escritor catalán que realizaba una serie de intervenciones periodísticas en la Esquella de la Torratxa, y en una de estas glosas o glosario, como él llamaba, que se titula justamente L'Isla Blanca Ibiza, que es de febrero de 1913, así nos introduce en lo que es de alguna manera el contexto ambiental de esta isla caracterizada por una específica arquitectura popular. Os la voy a leer y luego ya yo pasaría la palabra a los otros participantes en esta mesa redonda. Dice Santiago Rusiñol: a los que vienen, a los que todavía vienen, lo primero que se les parece al ver Ibiza es una concha que nada. La impresión es de deslumbramiento. Procede del azul, de un azul tan intenso que llega a parecerse a una mayólica. Y de repente, como si os lanzasen un rayo de luz, os ponen delante una hilada de casa de tan nítida blancura que parece que os abren los ojos a una armonía desconocida. Ibiza, como los girasoles, ensarta las casas hacia arriba, unas encima de otras, como si se subieran a cuestas para mirar todas hacia la claridad. Y la blancura que se aprecia entrando en ella es tan blanca y tan luminosa que todos los pueblos que recordáis parece que vivan a oscuras. Del blanco crema al blanco ágata, del de gaviota al de la nieve, del de cisne al del mármol. Cada casita tiene su blanco que le da una fisonomía y, vistas en conjunto, de un vistazo, se parecen a una caja armónica afinada. Pues yo dejaría ahora la palabra a Stefano y a Isabel y Raimon para que nos hablen un poco de la especificidad de estos capítulos nuevos que forman parte tanto de la exposición como del catálogo.
Muy bien. A- María, habla. Adelante, adelante, Estefano. Sí, sí, Estefano. adelante. No, pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a Antonio Pizza por, ahora ya no me acuerdo hace cuántos años, pero podrían ser 3 o 4 seguro, cuando me llamó comentando la posibilidad de llevar al Colegio de Ibiza una parte de esta magnífica exposición que había comisariado, que había expuesto en la Fundación ICO de Madrid. Y juntos estuvimos valorando qué se podía aportar de nuevo, ¿no?, a este trabajo. Yo recuerdo que habíamos estado en casa de Erwin Bestold. Erwin Bestold es un pintor alemán y es el proyectista, digamos, como pintor de Can Cardona, que es esta casa que ahora intentaré explicar. Voy por partes. Recuerdo Erwin, además de pintor magnífico y autor de una arquitectura estupenda que es su casa, pero también de algunas arquitecturas en Barcelona y obras de interiorismo. Es un personaje que ganó los premios FAR de arquitectura e interiorismo, además de hacer portadas para editoriales como Áncora y Delfín. Hizo el interiorismo de la tienda Gonzalo Comella en la Vía Augusta. Ahora me parece que ya no es como según su proyecto, digamos. Hizo esta casa magnífica en Ibiza y con Antonio salió la posibilidad de escribir algo sobre esta casa. Una casa donde habíamos estado, recuerdo, en el cumpleaños de los 80 años de Erwin Bestold, casualmente. Nos acompañaba también un escritor de Ibiza que se llama Vicente Valero. Y en esta ocasión le hicimos una entrevista con la intención de hacer una exposición sobre Erwin Bronner. Bueno, todo este largo preámbulo, María, me dijiste improvisa. Estoy improvisando totalmente. Me parece muy bien. Bueno, La intrahistoria de los libros también cuenta, ¿no? O es sea, que toda esta historia también carga de mucha importancia, ¿no? Todo esto que estamos haciendo, así que adelante. pues el problema de esta casa es que Erwin era un amigo y era una persona que además nos ha dejado en septiembre. Ha sido toda una serie de circunstancias. Luego vino el COVID. Luego había que ir a hacer fotos de la casa porque las fotos que teníamos eran unas fotos que me había dejado Erwin hace bastantes años, ¿no? Entonces yo estaba en Barcelona y pedí a un querido amigo arquitecto, Sergio Parra, que fuera a hacer las fotos. Y Sergio fue, se encontró la casa como la pudimos ver en la visita que hicimos con el colegio y muchos arquitectos hace un mes, que estabas también, María, estábamos todos. Y estaba Cristina, que es la mujer de Erwin, que nos abrió las puertas de esta magnífica casa. Casa, galería de arte, atelier, gran obra de arquitectura, etc, etc. Ahora intento ir un poco más al grano porque supongo que hay que hablar de Can Cardona, ¿no? Hablemos de Can Cardona. Can Cardona. Can Cardona es una casa que yo visité en el 95 y la casa estaba como está ahora, más o menos. Había llegado a su estado de ampliación definitivo.
es una casa que compran Erwin y Cristina Beistold en el año 59. Exacto, mira, en esta foto de abajo, yo no lo veo, pero sé que está mi hijo Mateo, que allí estaba leyendo Mortadelo y Filemón mientras nosotros hablábamos con Erwin Beistold y con Cristina debajo del porche. Es una casa extraordinaria que compraron y cuando la compraron era una casa muy humilde, muy pequeña. Un núcleo base, un bloque mínimo de casa ibicenca compuesta por el porche y las 2 habitaciones. Exacto, este dibujito que se ve allí arriba. Entonces, lo que hacen, pues hemos tenido una presencia incontrolable. La gran lección de arquitectura y de cultura que nos da esta casa es que ha ido creciendo a medida de las necesidades, posibilidades de Erwin y de Cristina Beistold, con lo cual es un reflejo casi de su vida, ¿no? ¿Y cómo ha crecido? Bueno, en este sentido hay un papel importantísimo del diálogo que establece con la tradición local, con esta arquitectura popular, que es un diálogo clarísimo, un diálogo de contraposición muy, muy delicada, muy sutil, y un diálogo que se basa también en la obra pictórica de Beistold, o sea, la planta de la casa. Tú antes nos enseñabas unos dibujos. Bueno, estos. Sí, estos. La planta de la casa, supongo que en el libro, supongo no, se ven mucho mejor. Se ven mucho mejor, prometido. Eso nada, cosa de la pero hay una relación entre una cuadrícula ortogonal, geométrica, y unas figuras que pertenecen más al universo de la artesanía o de lo irregular, que sería un poco la planta de la casa. La planta de la casa es el núcleo central al que se van sumando las distintas ampliaciones y estas ampliaciones se desarrollan alrededor de un espacio que parece un gran protagonista, que es el patio, y que es un espacio que siempre me ha interesado muchísimo porque es un error arquitectónico, podríamos decir, ¿no? Un profesor de proyectos suspendería Beistold porque hace una casa patio que no se abre al patio. El patio es un elemento que sirve únicamente para articular las distintas piezas que todas son accesibles desde el exterior. Bueno, yo no sé si he conseguido explicar la casa. Creo que igual el artículo y las plantas ayudan, ¿no? Pero a lo mejor luego volvemos después de escuchar a Raymond, Isabel y Antonio o tú, María, pero yo creo que es una gran lección de arquitectura que sobre todo nos enseña una manera de hacer que pertenece a un proceso lento de habitar, en este caso a Can Cardona. Una anécdota divertida que me contaba Erwin era que cuando cuando rehabilitaron la casa, cuando empezaron a entrar en la casa, que era una cosa minúscula, hicieron venir de Barcelona un váter. Y todos los de San Carlos, que es el pueblo cerca, subieron para verlo, porque claro, era el año 59 y era una absoluta novedad. Bueno, para un poco entender el contexto de la época. Desde luego. Pues, Estefano, te agradezco muchísimo esta historia, ¿no? de Can Cardona. Vamos ahora con la casa Bronner. Raimon, Isabel, adelante. Vamos a ver esta otra casa, ¿no? Esta otra mirada extranjera, por así decirlo, como titula así directamente esta parte del catálogo. ¿Qué nos contáis de esta casa?
A ver, la Casa Bronner, que es una casa ya a nivel popular, ahora ya se ha convertido en una casa icónica en Ibiza, ¿no? Bueno, entre otras cosas, porque después de restaurarla nosotros el 2011 se pudo abrir al público y funciona como casa museo, ¿no? Con lo cual ya tiene como un reconocimiento popular generalizado por parte de la sociedad ibicenca y curiosamente hay mucho consenso en apropiarse de ella por parte de todo el mundo, ¿no? Por muchas razones, por la ubicación, por estar, por la ubicación desde el punto de vista paisajístico, pero también por la ubicación desde el punto de vista social, que está en el barrio más vulnerable de la isla, que de alguna manera pues tiene que ver también con la actitud de Erwin Bronner cuando llegó a Ibiza, ¿no? Que pues contrariamente a lo que hizo Bechtelt de retirarse al campo, se metió pues en el meollo de la ciudad y de la gente más desfavorecida de la ciudad, ¿no? En el barrio más conflictivo, que de hecho se ha ido casi agravando más la problemática hasta llegar a un punto que hoy en día, bueno, hoy se está rehabilitando, pero es un barrio con un alto grado de vulnerabilidad social, ¿no? Yo destacaría estas actitudes opuestas, ¿no? Entre Bechtelt y Bronner, ¿no? Uno se retira al campo, de alguna manera quiere aislarse, y el otro pues llega a Ibiza, se implanta ahí en medio, no porque no conociera la isla, sino porque necesita el contacto social, ¿no? Se integra como músico en la banda municipal y participa activamente en todas las polémicas ciudadanas y culturales de la Ibiza de los años 50, ¿no? Para nosotros también ha sido, a ver, yo había tenido oportunidad como trabajando en el ayuntamiento, había tenido la oportunidad de inventariar todo el legado de Bronner al ayuntamiento, ¿no? O sea, me pasé mucho tiempo en el taller municipal, pues revisando todos los papeles y los objetos que en su día se retiraron de la casa cuando murió, Gisela no. ¿Cómo se llamaba? Oh, Gisela. Sí, Gisela. Sí. Gisela, sí. No, Cristina era Cristina de Bechtelt. Cristina es Cristina. Y Gisela es Gisela. Pues cuando murió Gisela y cedió la casa, se retiró todo, ¿no? Estuvo unos 3 años cerrada, que fue objeto de todo tipo de acciones vandálicas y de ocupaciones. La casa estaba en un estado absolutamente lamentable y de ruido. Pues todo ese material que tuve ocasión de inventariar, y que sí, una vez hicimos una exposición y se exhibió, ¿no? En la que participó Estefano y que también nos hizo mucha ilusión esa colaboración, pues había un material maravilloso, ¿no? Y entre otras cosas, pues recordaba un poco toda la correspondencia con Walter Gropius, que, bueno, eran cartas escritas en alemán y que estaban allí en el archivo municipal y que a mí me parecían un documento impresionante, ¿no? O sea, con el creador de la Bauhaus y hablando temas, pues, de un calibre importante, ¿no? No solo temas personales, ¿no? Pues bueno, utilizando esa correspondencia, hacemos en el artículo del catálogo, hacemos una recreación de toda la filosofía que tenía Bronner
en su discurso estético y en la implantación de la casa, ¿no? Y hacemos una descripción de la casa que también aprovecha pues esas pequeñas joyas ocultas que siguen sin aparecer al público, ¿no? Como un sótano que tiene la casa, que era un espacio secreto que tenía él y que lo incluía en sus proyectos, pero nunca pudo llegar a incorporarlo como él pensó por las razones que sean, ¿no? Y que ahora sigue allí como un espacio olvidado y que, bueno, yo cuando estuve allí en el ayuntamiento impulsé, por lo menos llegué a conseguir que se redactara un proyecto para integrar este espacio a lo que es el espacio museizado de hoy en día, ¿no? Y bueno, existe ese proyecto, pero a ver si alguna vez se ejecuta, ¿no? Pues simplemente recordar todo este material y el tema este de la correspondencia, o sea, el artículo este, enseguida que Antonio me comentó, pues yo creo que el primer día, bueno, estos son fotografías también del archivo que las empalmé yo mismo para bueno, juntarlas, porque eran todo fotografías sueltas, un cúmulo de fotografías que fragmentarias todas ellas, y poco a poco fuimos descubriendo que formaban parte de este collage, ¿no? Voy a sacar las plantas también, Raimon, sí, para que comentéis si queréis. Sí, bueno, en las plantas he puesto estas, que son las originales, parte de las plantas originales de Bronner, en las que se ve esa escalera que comunicaba con ese sótano. Bueno, esto es una idea que se me fue ocurriendo, ¿no? El empezar por eso, o sea, a raíz del artículo surgió como un itinerario imaginario entrando por ese sótano, que es un sótano es una casa del barrio tradicional, es un barrio de pescadores con casas que pueden tener 16 metros cuadrados, algunas de ellas, ¿no? Entras a un espacio, son casas absolutamente oscuras, que se entregan a la montaña, que tienen pues cuevas que se integran en esa misma vivienda, ¿no? Entonces, entrando por esa casa, al final había una perforación, un hueco en uno de los muros perimetrales que llegaba al hueco este, a la escalera esta que aparece en el jardín, ¿no? Entonces, hay como una estratificación de las plantas, empezando por esta, que es absolutamente, bueno, en la que él no intervino y que es parte de la arquitectura popular sin arquitecto que se ha comentado tanto de Ibiza, ¿no? En este caso con una dimensión más urbana. Una primera planta que era, de hecho, la planta más baja de su casa, porque él a su casa entraba por arriba, desde la parte más alta, ¿no? Pero este itinerario propone, por el contrario, entrar por la parte más baja, ¿no? Aparecer por el jardín, entrar por el acceso inferior de la casa y entras a la planta de estudio, que todavía es una casa, es una planta, sí, esta parte que tiene el color este siena, que todavía las paredes todavía son parte de la edificación anterior que existía en el lugar, ¿no? Son paredes de 1 metro de grosor, de las antiguas viviendas que habían allí, y que él pues se coge un par de piezas de esas, las comunica, y esos muros con este grosor tan exagerado y tan característico, por otro lado, les sirven de zócalo para
levantar, o de zapata, digamos, para levantar unos pilares que después son los que sostiene la planta, bueno, la planta primera, que sería, que La de hecho planta es la vivienda, planta de acceso, y la planta de arriba. vivienda, ¿no? Ujú, Donde ujú. hace la vida cotidiana, así como en la planta inferior es el espacio creativo, era su estudio, ¿eh? Mm. Eh, Sí, digamos esta planta de aquí, esta de aquí. exacto, sí. Que esta Ujú, planta pues ya la plantea con un lenguaje absolutamente moderno, con unos voladizos, ¿eh? ujú, Esta- exacto, con unos voladizos, estructura de pilares, vaya, los 5 principios de Le Corbusier, ¿no? Pues ujú, los aplica casi a rajatabla, ¿no? Y hacemos un repaso punto por punto en el artículo, ¿no? Entonces, pues la casa tiene esta sensación de abalanzarse sobre el mar y sobre Formentera bueno, aún hoy en día la gente que va a verla, pues es lo que le fascina un poco, la relación de la casa con el mar, ¿no? Eh, Subiendo aún más, llegamos a la planta de la cubierta, que es una planta pues habitable, como la Ville Savoie, y, 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 y con una pantalla que, bueno, que es una referencia, creo yo, a la casa de Curcio Malaparte en Capri, creo que es, ¿no? En la isla de Capri. Tiene una mm. pantalla para protegerse pues del sol, y básicamente yo creo que de las miradas del vecindario, ¿no? Y todo esto a la sombra del baluarte, ¿no? De la muralla renacentista de Ibiza, que vaya, es un baluarte absolutamente espectacular, ¿no? Y desde este Ujú, punto tú pues observas el baluarte, observas cómo este baluarte se apoya en la roca, tienes la roca, tienes el baluarte, tienes las cubiertas del antiguo barrio y tienes como No sé si se aprecia bien en esta foto. Sí, Aquí yo creo sí, que sí, un poquito. exacto. Mm. Exacto. Ah, bueno, sí, esa Y en también, esta que es claro. el collage, pues en esta, más bien también se aprecia que es Mm, como una especie sí, que es como una mm, especie, visto desde aquí es una especie de ovni en medio del barrio, pero esto hasta que no estás ujú, dentro nunca llegas a observarlo, ¿no? O sea, se implanta de una manera absolutamente amable, tenía 2 apartamentos entre la casa y la calle que los deja intactos, por lo menos ujú, perimetralmente, interiormente sí que los rehabilita a su gusto, pero tiene una manera de entregarse al tejido urbano absolutamente neutra, o sea, es casi me entrego al tejido urbano y después me vuelco hacia el mar, pero que nadie se entere y que nadie me vea, ¿no? Y de hecho la ujú, casa solo mm. es visible en este esplendor desde el mar, ¿no? No desde la tierra, que es la foto esta Sí, que enseñábamos sí, antes. Sí, exacto, ¿no? Esto solo ves sí, desde el sí. mar, o Ujú, desde la misma casa, ¿no? Desde ningún otro punto lo, lo, lo puedes, lo puedes ver. ujú, Bueno, o sea, tiene a la vez esta disciplina paisajística y este diálogo absolutamente contundente entre lo nuevo y lo antiguo, ¿no? Precisamente ujú, esto, ujú, la relación de lo nuevo con lo antiguo, es lo que hablaba Bronner en su carta con Walter Gropius y le ujú, preguntaba, bueno, ya entonces había la polémica en Ibiza de lo nuevo, lo antiguo, y a Bronner pues le planteaba a Gropius cómo resolver ese dilema, ¿no? De cómo han de ujú, relacionarse una cosa con la otra, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustó citar la carta esta y a partir de la carta pues describir un poco la casa y yo creo que además entronca con temas que hoy mismo
sobre todo en la isla, Gente. después Claro. de haber pasado por allí y haber formado parte de muchos conflictos en estas cuestiones, Ujú, pues sigue sin resolverse, ¿no? Y ujú, seguirá eternamente, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Y hace 50 años, ujú. pues era el problema venía a ser el mismo. Y parece que Claro. hemos avanzado lo justo, o sea, ya demos gracias a que de alguna manera pueda reavivarse la esencia del Ujú, problema, ¿no? Porque si no, parece ujú, que se dan por supuestas unas actitudes que pueden, ujú. que podrían ser intolerables, la verdad, ¿no? Y yo creo que además tenemos la oportunidad de ver como o dos escalas muy claras de esta situación, ¿no? Ahora esto es como para todos, ¿no? Por ejemplo, o sea, primero la isla de Ibiza como encuentro, como lugar de encuentro entre, ¿no? Entre esa arquitectura popular y todos los extranjeros que en un momento dado llegan a la isla, ¿no? Y que tú mismo, Estefano, en tu artículo citas al propio Bechtel diciéndolo, que digamos que fue un lugar de encuentro porque eran muy pocos al principio y era muy fácil conocerse. Y por otro lado, las dos casas de las que estamos hablando, los dos ejemplos claros que hablan de esos dos lenguajes y esos dos encuentros, que siendo muy distintas comparten muchas claves. Me refiero al paisaje, a lo moderno, al lenguaje moderno con el lenguaje popular, a la respuesta casi hasta material, ¿no? Lo digo, lo suelto aquí, lo lanzo para que comentemos. No sé qué opináis vosotros, pero se Sí, ven muchas claves compartidas, ¿no? sí, sí, una cosa clarísima que se aprecia en este catálogo, en la exposición, es la Uh-huh. visión desde fuera que se tiene de la isla de Ibiza, en el sentido de que la mayor parte de las contribuciones reseñadas proceden de extranjeros. Uh-huh. Extranjeros que además son los principales constructores del mito del Mediterráneo y en este caso del mito de Ibiza. Esto es Uh-huh. bastante comprobado, podemos decir, por la historia, ¿no? Al fin y al cabo, solo los que no están dentro de una realidad como la, por ejemplo, de la isla de Ibiza o del Mediterráneo más en general, con todas sus peculiaridades, solo los que de alguna manera gozan de la posibilidad de ver desde fuera las peculiaridades de este contexto son los que acaban transformando estas realidades en mito, ¿no? Mientras que Uh-huh. los que están absolutamente embebidos en su propia vida cotidiana de Uh-huh. todos estos aspectos, evidentemente son los últimos que pueden ser conscientes de su Uh-huh. valor. Y este mito de Ibiza en concreto, pues ya tiene origen por lo menos a principios del siglo XX. Uh-huh. De hecho, la presencia de extranjeros ha tenido momentos bastante llamativos, como por ejemplo, entre otros, la de Raúl Hausmann, del 33 al 36, uno de los protagonistas del movimiento Dada en Berlín, que se traslada a vivir durante estos 3 años, de alguna manera huyendo de la dictadura nazi, aunque no fuera esto el motivo principal de su exilio. Coincide, entre otras cosas, durante 6 meses con la permanencia de otro extranjero que con motivos y talante completamente distinto también vive en Ibiza durante el principio del 33, bueno, durante 6 meses del 33, que es Walter Benjamin. Y, Uh-huh. por ejemplo, Hausmann será no solo un habitante auténtico de la isla viviendo durante estos 3 años, sino que realizará una serie de fotografías y también alguna anotación gráfica de las casas populares de Ibiza Uh-huh. y será, por lo tanto, uno de los primeros extranjeros que donará máxima importancia a esta preexistencia
doméstica, dell'architettura doméstica, ¿no? Del Mediterráneo, en este caso evidentemente de Ibiza, ¿no? La peculiaridad de la isla de Ibiza. Y otro extranjero que fue absolutamente importante ya en la posguerra, en esta construcción, o mejor dicho, en esta valoración, ¿no? De la arquitectura popular fue, por ejemplo, Gio Ponti. Gio Ponti, que fue el mentor, por otro lado, de José Antonio Coderch, fue el que abrió la puerta de sus medios de comunicación a la arquitectura española, que en los años 50, obviamente, en una situación de plena dictadura, era totalmente desconocida, era totalmente marginal, y permite no solo a Coderch de presentar sus obras en Domus, en la revista Domus que dirigía, sino también en formar parte de la Triennale. Es Gio Ponti que le encarga a Coderch el pabellón español. Y cuando escribe el primer artículo que se publica sobre España en Domus, pero en realidad después de la Segunda Guerra Mundial, tal vez es el primer artículo que se publica sobre la arquitectura española, pues expresa una especie de programa cultural en la que el papel del arquitectura popular es perfectamente integrado en lo que es la modernidad del momento. Vale la pena citarlo. España tiene su propia forma de estar presente en la cultura y en el arte modernos. Nada de escuela, ese es del 51, nada de escuelas, nada de teorías, nada de polémicas, nada de movimientos. Pero sin embargo, Picasso, Miró, Dalí, Juan Gris, García Lorca eran españoles. En la arquitectura moderna no existen, en su arquitectura moderna, perdón, no existen programas, no existe vanguardia teórica. Pero sin embargo, la más grande pureza arquitectónica moderna y esencial se encuentra ya presente en las seculares anónimas construcciones populares de Ibiza. Y Gaudí, el más extraordinario arquitecto del último siglo, es español. Esta es la España que el arquitecto Coderch ha querido presentar en la Triennale mediante una serie de maravillosas fotografías de Gaudí y de Ibiza, que son las de Ibiza, evidentemente, las que están en la exposición. Los dos extremos estilísticos de la arquitectura española. Es decir, una clara síntesis programática de lo que es moderno en los años 50, una modernidad que supera la ortodoxia de los años anteriores y que utiliza la arquitectura popular como eje, podemos decir, de esta reelaboración disciplinar que quiere superar lo que han sido las angustias de la ortodoxia moderna. Y en este sentido, Antonio, ¿no? Comentas esta cuestión, ¿no? Del que no hay programa. Os pregunto ahora, Stefano y Raimon e Isabel, ¿creéis que esto quizá ha podido ayudar a que esas dos casas fueran, en el caso más claro de la de Bechtold, que vaya creciendo con el tiempo, en el sentido de que ha sido capaz de acoger los programas que se iban necesitando a lo largo del tiempo, e incluso ese sótano maravilloso que nos has comentado, Raimon, que quizá en un futuro ojalá se pudiera hacer, ¿no? Esa doble circulación en la casa, de abajo arriba y de arriba abajo? ¿Creéis que esa cuestión del programa abierto o de esas bases de la arquitectura popular permiten mejor ese tipo de conexiones con la modernidad? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, sí, seguramente. Yo creo que estamos hablando de modernidad porque era gente con una cultura absolutamente contemporánea, pero de una modernidad que tanto en el caso de Bronner como de Bechtold se empapa del vivir la isla. Para decir una tontería, en Ibiza no había muchas cosas en aquella época. El lucernario precioso que construye Bronner en la casa Bronner está hecho con un artilugio que seguro que es de un barquito de vela. O sea, yo creo que sí, viene del mundo náutico, ¿no? No. ¿No? Bueno, Raimon ahora
Eso está bien, lo del directo. Ahora me puedes contar. Eso es aportación nuestra. Eso es aportación nuestra ¿Sí? en la restauración, sí. Sí. Pero es alemán, también él. Él tenía un palo y subía a la cubierta, abría y cerraba. Y esto, bueno, hemos reproducido una solución que tenemos nosotros en casa, que tenemos un lucernario mucho más alto, y también allí con unos cabos y unas morrazas y unas poleas, pues abrimos. Pero él trabajaba de esta manera, Pero reproduce de los alguna materiales manera. Que tenían eran los que tenían. Exacto, claro, es que es la manera. Claro. Lo introdujimos sin tener absolutamente ninguna pista no, vaya, sabíamos que no era la solución original, pero lo introdujimos porque de alguna manera era descriptivo de eso, ¿no? De lo que te encuentras y lo que tienes a mano y lo popular, pues lo introduces y lo aprovechas, ¿no? Así como decíamos el otro día en la visita, comentábamos que hizo los hormigones con los áridos de la playa que hay debajo, ¿no? Y incluso en el catálogo hemos puesto alguna foto de esto, ¿no? De la obra. Bronner utilizaba todos los materiales que eran más populares en aquel momento. La casa la hicieron con los vecinos del barrio, ¿no? A la manera ibicenca de que cuando alguien se quería hacer una casa, pues se juntaban todos los vecinos durante un tiempo, se ayudaban todos entre sí y al final acababan haciendo paellas, como sale en alguna de esas fotos, ¿no? Para celebrar que la casa se había construido, ¿no? O sea, era Bueno, tú también lo has apuntado, María, el tema un poco antagónico entre las casas de Bestolt y de Bronner, ¿no? Bueno, yo también he apuntado un poco la actitud diferente de la una de la otra, pero el crecimiento que más de actitud también se refleja en un poco pues la manera de crecer que tiene una casa o la de no crecer y al contrario condensar en 80 metros cuadrados todo el trabajo y toda la vida y al final aún teniendo el sótano no lo aprovecha, ¿no? Porque ya tiene suficiente y con su jardín y con las vistas y con todo el exterior ese tan imponente que tiene allí, pues ya tiene suficiente él. La casa Bestolt crece en horizontal, ¿no? Sí. La casa Bestolt se expande hacia y consigue integrar en una volumetría que no hay ni una actitud que sea mejor que la otra tampoco, ¿no? Precisamente el otro día claro. en la visita son dos contextos muy distintos. Con Salvador Roig lo comentábamos, ¿no? Que era curioso como actitudes tan opuestas, las dos podían ser perfectamente, bueno, eran admirables las dos, o sea, la resolución. Y pertinentes, ¿no? Y pertinentes en cada contexto, o sea, una en lo urbano y otra en el paisaje sin necesidad de ser ninguna invasiva, ¿no? No, yo creo que son ejercicios maravillosos ambos. Exacto, y que teniendo la delicadeza suficiente, pues puedes hacer todo de alguna manera, ¿no? La cuestión es esta, ¿no? Yo creo que tiene que ver también el tamaño de la obra, porque el estudio de Bestolt tiene unas dimensiones que son, no sé, 5 veces el estudio de Bronner, ¿no? No, es 3 veces la casa. Claro. Bueno, Antonio, Estefano, Raimon, Isabel, o sea, no os lo vais a creer, pero ya son las 8. O sea, hemos dado con la hora en punto. El tiempo a mí es que se me pasa volando. Yo creo que igual tenemos hasta que hacer otra sesión, porque a mí se me ha quedado corto. Me encantaría seguir hablando con vosotros. Hay que repetir la excursión de Ibiza, ¿eh?
Eso iba a decir, yo creo que lo mejor es que nos volvamos a encontrar en Ibiza, como tuvimos la oportunidad hace muy poquito con la inauguración de la exposición, y hacemos una emisión desde allí, desde las casas, ojalá podamos, que sería precioso contarlas en directo con el equipo. Antes de cerrar, voy a aprovechar muy rápido a dar las gracias primero al Museo ICO, porque fueron en concreto a Gonzalo Doval y a Alicia Gómez, que digamos pusieron todos los medios, todas las facilidades para trasladar la exposición y hacer posible este catálogo, aunque ha llevado su tiempo, ¿verdad, Antonio? Ha llevado mucho tiempo. Al final, lo que se va cocinando a fuego lento, pues sale maravilloso, y contar con este equipo es fantástico. Por supuesto, también al Colegio de Ibiza y Formentera, que han sido también maravillosos, en concreto en la persona de José María Marí, que también ha permitido pues todo, ¿no? El catálogo, la exposición y, por supuesto, ese fantástico fin de semana. La verdad que lo hemos pasado, impresionantemente bien, y que tenemos que repetir. Y voy a aprovechar a leer los nombres de todas las personas implicadas con los textos y también con los visuales, porque yo creo que es muy, muy bonito dejarlo aquí dicho. Empiezo, por supuesto, Antonio Pizza, Carmen Rodríguez Pedret, Ornella Selvafolta, Gemma Belli, Stefano Cortelaro, Isabel Feliu y Raymond Ollé, y nuestras queridas, ay Dios mío, que se me va a ir y no se me va a ir, no quiero que se me vaya, nuestras queridas Carmen Puche Moré y Yolanda Olmos Ruiz, con esos maravillosos visuales que acompañan la exposición y las portadillas de este catálogo también. No sé si me dejo a alguien. Si me dejo a alguien, por favor, que no se enfadéis con nosotros, pero que os agradecemos desde aquí muchísimo a todo el equipo, ¿verdad? Antonio, todo el equipo que ha hecho posible este nuevo catálogo y este nuevo proyecto. Deciros, como siempre, que el catálogo está disponible en librerías. Por favor, ir a comprarlo en librerías, que son nuestras maravillosas compañeras en esta aventura de los libros, y también en nuestra página web, pero bueno, eso ya lo sabéis. No puedo más otra vez que agradeceros, Antonio, Isabel, Raymond y Estefano, que hayáis estado con nosotros este ratito, y yo creo que aquí queda la propuesta de irnos a Ibiza y retransmitir desde allí, ¿no? Yo creo que sería lo mejor. Seguro. Sí. Bueno, pues os mando Ojalá se pueda hacer, y nada, os mando desde aquí un abrazo enorme a los cuatro, cuidaros muchísimo. Igualmente. Y oye, nos vemos muy prontito, ¿vale? Nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao.